El jardín de la Fe. ¿Qué es lo que desea el Creador de ti, que es por sí mismo tu meta? La respuesta se encuentra en el sagrado libro del Zohar, el enigma de la vida. Este mundo está lleno de preguntas. ¿Cuál es la finalidad de la vida en este mundo lleno de sufrimiento? ¿Hacia dónde va el mundo y la humanidad? ¿Con quién está la justicia en todas las ideologías y concepciones de la vida? ¿Cuál es el camino hacia la felicidad? ¿Cómo verdaderamente debemos vivir? ¿Finalmente será todo bueno o no? Y más, las drásticas y aparentemente injustas diferencias entre la vida de una persona y otra y los acontecimientos de sus vidas nos dejan a menudo perplejos. Un hombre tiene una vida fácil, mientras otro una vida difícil y muy penosa. Una persona nace fuerte y sana, mientras otra débil y discapacitada. Uno gana un buen sustento con facilidad, y el otro no. Alguien que fue bueno toda su vida y, como se dice, no mataba ni a una mosca, muere de una cruel enfermedad aún siendo joven, mientras otro que es un malvado tiene una larga vida de riquezas y honores. ¿Por qué? ¿Por qué yo? En los que más se despiertan estas preguntas son aquellos que más sufren las faltas. Aquel al que le es difícil ganar su sustento pregunta: ¿por qué fulano tiene una vida de riquezas y bienestar mientras yo vivo una vida de constante escasez y el esfuerzo por mi sustento me saca de mis cabales? Alguien que tiene un hijo enfermo pregunta: ¿por qué todos tienen hijos sanos y fuertes, mientras mi destino es criar un hijo enfermizo que necesita un esforzado tratamiento cotidiano? Alguien que está discapacitado mira a la gente caminando libremente a su alrededor y pregunta: ¿por qué ellos están enteros de cuerpo mientras yo tengo esta invalidez restrictiva y humillante? Alguien que creció en condiciones difíciles ve a aquellos que crecieron en el seno de buenas familias, y se pregunta: ¿por qué ellos nacieron en una buena y cómoda familia, recibieron calor y amor, fueron mimados, se les concedió cada pedido y deseo, mientras yo nací en el seno de una familia difícil y problemática, y únicamente sufrimiento, escasez y humillaciones llenaron mi vida? Alguien que se acerca a los 40 años de edad y todavía está soltero, pregunta: ¿por qué yo, con todas las virtudes que poseo, no logro casarme y fulano que está lleno de grandes defectos, se casó sin demora a edad temprana, con una virtuosa joven de buena familia? La regla general es: la gente está llena de preguntas, y cada uno puede agregar a la lista todas las preguntas que se hace a sí mismo. Tiempos cambiantes también sobre la forma que se desarrolla la vida de cada día tenemos preguntas. ¿Por qué ayer tuve un día magnífico y todo salió como lo había planeado mientras hoy, sin ninguna razón especial, nada me va bien, todo me sale al revés y siento solo pesar? Porque la semana pasada gané mi sustento fácilmente y de repente el cuerno de la abundancia se vació, y tengo que hacer grandes esfuerzos para traer un pedazo de pan a mi casa. Porque ayer tuve tantas satisfacciones de mis hijos que se comportaban como ángeles, disciplinados y simpáticos, y de repente parecería como que el diablo se posesionó de ellos y hacen todo a propósito para enojarme, tanto a mí como a mi esposa. Pregunta sin fin. La respuesta a todas las preguntas existe una sola y única respuesta a todas las preguntas: la Fe. La fe se parece a una llave maestra que abre todos los cerrados dilemas de la vida y por medio de ella la respuesta es simple y bien entendida. El universo posee un supremo y todopoderoso creador que cuida de cada uno de nosotros en una forma exacta, hecha a medida según nuestras específicas necesidades. Y es lo que se llama divina providencia o supervisión individual. Él es quien determina las condiciones exactas en las que viviremos, en el seno de qué familia naceremos, con quién nos casaremos, cómo será nuestro aspecto, cuáles serán nuestras cualidades y carácter, cuántos hijos tendremos, cuánto dinero poseeremos, quiénes serán nuestros amigos y conocidos, y muchos más datos como arena hay en el mar. Y no solo en forma general, sino también en la vida cotidiana, en cada instante, todo está dirigido desde lo alto en una supervisión individual. Es el Creador quien decreta cuándo el hombre prosperará y cuándo fracasará, cuándo será bien recibido y cuándo será despreciado y desdeñado, a quien encontrara y con quien tropezara,
e infinitamente más y más detalles. Como está escrito en los Salmos 105, 7 Él es el Eterno nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra, que significa que todo lo que sucede diariamente en el universo, los éxitos en contraste con los fracasos, la alegría y salvación de unos en contraste con las desgracias y los tormentos que caen sobre otros, todo esto hace parte de los juicios del Creador, en los cuales son juzgadas las criaturas cada día y cada hora, en general y en particular. Y debemos saber, que la supervisión del Creador es siempre para el bien eterno de cada hombre, para guiarlo al objetivo, al rango y a la buena y eterna finalidad para la que fue creado. El Creador sabe que tal persona no llegará a la corrección de su alma sin la específica realidad en la que se encuentra, con todas las muchas privaciones que tiene, y que aquella otra llegará a su meta justamente desde una realidad distinta de abundancia y de placeres, etc. Cada dato de la vida del hombre, sin excepción, está bajo una exacta supervisión individual, sin ningún error y no por azar, según lo que el hombre verdaderamente necesita para llegar a su meta y a su corrección espiritual. La voluntad del Creador, ¿qué es lo que desea el Creador de ti? ¿Qué es realmente tu meta? La respuesta se encuentra en el sagrado libro del Zohar, Esplendor, la famosa obra esotérica escrita hace casi 2000 años, que declara, el Creador te creó solamente para que lo conozcas. Por lo tanto, todas las condiciones de nuestra vida no son necesarias, pues el Creador que nos conoce perfectamente, estableció que no podamos conocerlo sino por medio de todas esas específicas condiciones que nos ha dado exactamente, no hay ningún error ni azar en ningún detalle de nuestra vida. Este conocimiento se llama tener una fe completa y estar contento con lo suyo, es decir que el hombre sabe, yo no entiendo nada y no sé nada, solamente estoy contento con lo que tengo. Y es esto también el primer paso para la elección cierta. Después que el hombre tenga este conocimiento, de ahora en adelante deberá prestar atención como podrá, a través de todos los acontecimientos y sucesos de su vida, conocer al Creador. Debe el hombre saber perfectamente que cada detalle de su vida está orientado por él, tanto en el bien como en el mal, por entendimiento o por fuerza, para conducirlo a esta meta, que lo conozca. Muchas veces cuando el hombre no presta atención a las alusiones del Creador, entonces él le coloca en circunstancias aún más difíciles. Y si todavía no toma conciencia de su meta, el Creador lleva al hombre a situaciones que no tienen ninguna solución natural, hasta que se verá obligado aún contra su voluntad, a apoyarse en la fe. Y como los sabios han dicho, no tenemos en quién apoyarnos, sino en nuestro Padre Celestial. El comienzo de la fe. El sagrado libro del Zohar nos enseña que el comienzo de la construcción de la fe es el pensamiento y el conocimiento que no existe solo este mundo, sino que existe también un mundo venidero. Este es el principio de la memoria, acordarse siempre de esto. Según la siguiente explicación se entenderá por qué este conocimiento es necesario para toda persona razonable, toda persona mentalmente sana. No estará dispuesta a hacer ninguna acción sin que ésta tenga un objetivo y una utilidad. Por ejemplo, si se le dice a una persona subir y bajar su brazo durante 1 hora sin ninguna causa, no lo aceptará de ninguna manera, porque sentirá que hace algo sin una finalidad y sin ningún beneficio. Si así son las cosas en el hombre que es un ser creado, con más razón respecto al Creador que por supuesto no hace ninguna cosa sin finalidad. No puede ser que el Creador haya creado todo el universo, donde infinitos detalles se articulan con una fabulosa precisión y que ilumina con majestuosidad, belleza y maravillosa gracia, sin que haya una razón y finalidad. No puede ser que el Creador haya creado al hombre, una tan maravillosa creación con un cerebro poderoso y profundas fuerzas espirituales, sin que tenga su vida una finalidad. Por consiguiente, cada uno debe preguntarse a sí mismo, ¿es probable que la meta para la cual el hombre ha sido creado, pueda existir en este mundo, en el cual todo va hacia la perdición y muerte?
Es posible pensar que el Creador haya creado un ser humano lleno de sentimiento, creatividad y espiritualidad, para que viva 70 u 80 años, la mayoría de ellos con sufrimiento y esfuerzo, y luego morir y terminar así su vida. ¿Acaso verdaderamente toda la profundidad del espíritu del hombre y su conocimiento se terminarán y se perderán? Es algo impensable. Necesariamente deberá haber continuación a la vida del alma también después de la muerte del cuerpo, donde logrará una eterna recompensa en el mundo venidero, por el cumplimiento de la voluntad divina. No obstante, el concepto de premio y castigo existe también en este mundo, como un éxito que le llegara a una persona por hacer lo que es recto, o por el contrario, las tribulaciones que le llegaran por sus pecados. Todo eso le llega al hombre solamente para enderezarlo en su camino, para que sepa distinguir, según cómo su vida se encamina, si transita por la senda justa o no. De esto podemos entender, que los sufrimientos que caen sobre el hombre no son ni un castigo ni una venganza, sino que su objetivo es estimularlo para que examine sus actos y para que no se equivoque en su camino. De hecho, si existiera solamente este mundo, no habría ningún sentido en ellos. A lo largo de su vida, el hombre se encuentra con muchos sucesos que parecen completamente injustos. Pero eso es porque ve solo una parte del todo. ¿A qué se parece esto? En el libro Éxodo del Pentateuco, están escritas las leyes de aquel que mata a un hombre involuntariamente, su sentencia es el exilio en una ciudad refugio. Y así está escrito, 21:13 pero él no le preparó una emboscada, sino que diese causó que llegara a su mano. Las palabras no le preparó una emboscada significan que el hombre que mató lo hizo sin premeditación, él no lo has hecho y no se propuso matarlo de ninguna manera. En otras palabras, fue un accidente. Pero en lo que está escrito y diese causó que llegara a su mano, ya nos revela que no había ningún error. El Creador es el que dispuso este accidente. Citaremos un antiguo comentario de los sabios sobre esta cuestión, sobre qué habla el escrito. De dos personas, una que mató involuntariamente y otra que mató premeditadamente, y no hubo testigos que atestiguasen. El que mató premeditadamente no fue castigado a muerte como debería ser castigado un asesino, y el que mató involuntariamente no fue castigado al exilio, a una ciudad refugio como se debería. Pero dice les hace justicia, ¿cómo? Dispone que se reúnan en la misma posada, el que mató premeditadamente se sienta bajo una escalera y el que mató involuntariamente sube por ella, de pronto, este cae sobre el que mató premeditadamente, y lo mata. Hay testigos que declaran que el hombre mató involuntariamente, y es obligado entonces al destierro. El resultado es que el que mató involuntariamente es desterrado, y el que mató premeditadamente murió. De esto aprendemos cómo la supervisión divina está detrás de todos los accidentes que ocurren. Ciertamente, a los ojos de cualquier persona parecería que el hombre que estaba sentado bajo la escalera, es una persona desgraciada que murió sin ninguna razón, y que quien cayó sobre él y lo mató, no lo hizo intencionalmente. No obstante, en verdad, todo fue justo y calculado en todo detalle. Los sabios cuentan que cuando Moisés quiso saber los caminos de la supervisión del Creador sobre sus criaturas, le pidió, Éxodo 33:13 hazme conocer tus caminos. La respuesta del Creador fue, Deuteronomio 10:1 sube hacia mí, a la montaña. En el camino, subiendo a la montaña, vio Moisés un caso muy extraño. Un hombre se acercó a beber agua del manantial, y al inclinarse para hacerlo, sin darse cuenta, se le cayó una cartera repleta de dinero y se fue. Al irse, llegó un segundo hombre también a beber agua del manantial, encontró la cartera del primero y la recogió. Cuando éste se fue, llegó un tercero para beber del manantial. Mientras bebía, volvió el primero a buscar su cartera, y esta por supuesto no estaba. Le dijo el primer hombre al tercero, tú encontraste mi cartera, le contestó el otro, yo no encontré nada. Se enojó el primero, se acercó y lo mató.
Cuando Moisés vio esto, quedó completamente sorprendido. Le dijo al Creador, Señor del universo: te pido, dame a conocer tus caminos. Esto es lo que he visto y me sorprendió, porque el segundo hombre que encontró la cartera perdida ganó, mientras el tercero que nada encontró, murió asesinado. Le dijo el Creador, todo lo que viste es recto y justo. El primer hombre, quien perdió la cartera, la robó al segundo hombre que la encontró, simplemente llegó el verdadero dueño y encontró lo que le fue robado. El tercero, el que fue asesinado, mató al padre del primer hombre, sin que éste lo supiera. Por lo tanto, yo dispuse la mano del primer hombre para que lo mate y vengara la sangre de su padre. Aprendemos de esto que el Creador mismo dispone que a los que les llega penes de muerte, sean ejecutados por los vengadores de la sangre. De estos dos ejemplos vemos que existe una exacta divina supervisión sobre todos los sucesos del mundo, hasta lo que parece ser un accidente está realmente dispuesto por el Creador con supervisión individual, según sus justos cálculos. Así, a lo largo de su vida, el hombre se encuentra con muchos acontecimientos que parecen completamente injustos, pero eso es porque ve solo una parte del todo. ¿A qué se parece esto? A una persona que fue a ver un espectáculo y llegó con mucho atraso. Cuando entró, la representación ya estaba cercana a su fin. Sobre el escenario había alguien que estaba golpeando violentamente a una persona. Sin pensar dos veces, el hombre que llegó tarde lanzó un grito: malvado, ¿qué es esto? ¿Golpear así a un pobre hombre? Lo silenció uno de los espectadores y le dijo: SCH, cállate, si hubieras visto el espectáculo desde el comienzo, hubieras entendido que estos golpes son muy pocos por lo que este malvado tirano le ha hecho. Así es el hombre, limitado en su visión. Cuando vemos o escuchamos de una persona que murió joven, todos nos estremecemos frente a la realidad de la muerte, pero en verdad, deberíamos estremecernos y despertarnos mucho más cuando vemos un hombre que muere viejo, en lo máximo de su vida. ¿Por qué? Porque cuando muere una persona joven, eso no demuestra nada ya que es un caso extraño, y todavía podremos pensar que a mí no me pasara. Pero cuando muere un anciano, esto demuestra en forma inequívoca que al final todo hombre morirá. Esto debe despertar a cada uno de nosotros para que no pasemos toda nuestra vida dormitando en este mundo. No olvidarse del mundo venidero. A veces una persona que comienza a andar por el camino de la fe, recibe un golpe y se pregunta: ¿por qué justamente ahora que comencé a conducirme según la voluntad divina, recibo semejante golpe? Ahora que empecé a esforzarme a cumplir los preceptos divinos. ¿Esta es la fe y su recompensa? ¿O vemos a alguien que comenzó a ir por el recto camino y de pronto le sucedió una desgracia, y preguntamos: ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser, ahora que se esforzó en cumplir con la voluntad del Creador? Lo apropiado era que viviera muchos años, y sorpresivamente muere. Muchos preguntan sobre los grandes desastres y tragedias mundiales como el Holocausto. ¿Cómo permitió el Creador que le sucediera algo así a tantas personas y entre ellos miles y miles de justos y piadosos que cumplieron con su voluntad? Todas estas preguntas surgen porque la gente se olvida que este mundo no es lo esencial y que el hombre viene acá en una misión. Si nos acordáramos que existe un mundo venidero y que el hombre viene a este mundo para cumplir una corrección espiritual, se terminarían todas las preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió con una sonrisa en los labios, sin dar vueltas en la cama. Algo que le fue arrancado de su corazón, algo que le faltaba a su alma, le volvió. La creencia en el mundo venidero es la base de la auténtica fe. Muchos de los enigmas de la vida reciben un sentido completamente distinto, cuando se entiende que la existencia del hombre en este mundo es solo una parte de un completo camino que ha empezado mucho antes de su nacimiento, y que seguirá mucho después de su muerte. Aquí una verdadera historia que ejemplifica esto de una forma maravillosa. En una piadosa comunidad, hubo un caso que conmocionó a toda la ciudad.
Y despertó muchas cavilaciones y preguntas sobre los caminos del Creador, tanto entre los mayores como entre los pequeños. Una joven señorita, hija de una de las familias más importantes de la ciudad, se casó con un devoto comerciante, quien era un gran benefactor y columna central de la comunidad. Los primeros años de matrimonio fueron bendecidos con felicidad, abundancia e hijos. La esposa se conducía con mucho recato y se ocupaba con diligencia de la crianza de los niños, recitando los salmos y ayudando a los pobres de la ciudad. El marido viajaba por negocios por todo el país, al mismo tiempo que establecía horas fijas de plegaria y estudio para su servicio al Creador. Sus muchos actos de beneficencia se extendieron sobre varios pueblos, y miles de pobres gozaron de los beneficios de su generosa mano. Sorpresivamente, una desgracia cayó sobre los habitantes de la ciudad. ¿Dónde? Justamente en la casa de la piadosa pareja. En la casa de donde salió solo caridad y bondad. Justamente a ellos les pasó una desgracia estremecedora. Su hijo de 3 años fue violentamente asesinado por un borracho desconocido. La ciudad entera estaba conmocionada por el terrible caso. Miles de personas, entre ellas importantes y famosos sabios y líderes espirituales, entraron y salieron de la casa para consolar a los dolientes padres. Muchos se hicieron preguntas, pocos las expresaron a viva voz. ¿Acaso esta es la recompensa a esta piadosa pareja por todas sus buenas acciones? ¿Por qué el Creador les hizo una cosa así? ¿Por qué en una forma tan violenta? También un resentimiento sobre los caminos del Creador se infiltró en los corazones de algunos ciudadanos, un rencor que debilitó y confundió su fe y los alejó del servicio al Creador. La pareja reaccionó frente a este hecho con fe completa, resignación, aceptando el decreto divino con amor y siguiendo con su recto estilo de vida. Pero, no pasó mucho tiempo y otra desgracia cayó sobre ellos. Un terrible rumor se expandió por la ciudad, el justo y modesto comerciante había caído muy enfermo y los médicos estaban preocupados por su vida. Inmediatamente, en toda la ciudad, se organizaron rezos públicos y lecturas de los salmos para su bienestar. El joven comerciante era amado por todos, muchos se habían beneficiado con su generosa mano, pero no solo eso, él era uno de los principales de la comunidad, responsable de muchas instituciones de caridad y beneficencia. Con toda razón los rezos salieron del fondo del corazón y los lamentos partieron los cielos. Más y más gente seguía llegando para rezar, cuando cundió la noticia que los médicos lo desesperaron y no le dieron más que una semana de vida. El sabio de la ciudad, que era un gran justo y erudito, declaró: eso no sucederá jamás, no le ocurrirá a este hombre piadoso ningún mal. Enorme fue la desilusión de los ciudadanos y muy grande fue su dolor y pena, cuando después de unos cuantos días falleció el joven comerciante, en el comienzo de su vida, él, cuya vida fue dedicada a hacer el bien y a la benevolencia. Tenía 35 años, y la joven viuda que perdió su respaldo, su fuente de vivacidad y alegría, no sabía cómo calmar su profundo dolor. Todos sintieron la gran pérdida, y muchas preguntas llenaron sus corazones. ¿Por qué fue llevado de este mundo un hombre tan bueno y justo? ¿Por qué no ayudaron tantas plegarias que se rezaron a su favor? ¿Y cómo pudo ser que el justo sabio de la ciudad decretó que vivirá, y a pesar de todo, falleció? Pasaron unos años. Un viernes por la noche, el hijo casado de la joven viuda vino a saludarla con un feliz fin de semana. La madre trató de sonreír, pero a su pesar, las lágrimas empezaron a fluir de sus ojos. «Madre», suplicó su hijo, «ya pasaron varios años, basta de lágrimas. Debe haber un límite de tiempo para lamentarse. El que prolonga su pesar demasiado, es poseído por él». Somos en verdad creyentes. ¿Qué sabemos nosotros de los cálculos de Dios Todopoderoso? Ciertamente todo lo que el Creador hace, es todo para bien. Por favor, mamá, nos causas mucho dolor a todos nosotros y también al alma de Papa,
que en paz descanse, ciertamente Él quiere que sigas con tu vida. He aquí, que ya hace unos cuantos meses que te proponen una excelente persona para desposarte y todavía estás dudando. Querida madre, debes fortalecerte en la fe, estar alegre con lo que tienes y continuar adelante. La joven viuda respiró profundamente. Basta, decidió en su corazón. Suficiente con el dolor. Suficiente con la incredulidad. ¿Acaso soy más misericordiosa que Él? ¿Creador? Todo lo que el Creador hace es para bien. Desde ahora me esforzaré en estar alegre. Así pensó la viuda en el fondo de su corazón. Y verdaderamente, ese fin de semana estuvo mucho más alegre y sonriente. Sus jóvenes hijos respiraron con alivio, por fin mamá sonríe con verdadera alegría, sin lágrimas que resplandecen en los extremos de sus ojos. Mamá vuelve a sí misma, nuevamente nos da fuerza y estímulo. Ellos estaban necesitados de este cambio como aire para respirar. Otro fin de semana de pena y de tristeza los hubiera quebrado mental y espiritualmente. Esa noche, por primera vez en varios años, se acostó la joven viuda en su cama con el corazón liviano y con alegría. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió con una sonrisa en los labios. La primera vez en muchas noches que se acostó con tranquilidad, sin dar vueltas en la cama, sin pensar en su fallecido marido, en su sonrisa y en las buenas palabras que le solía decir. Algo que le fue arrancado de su corazón, algo que le faltaba a su alma, le volvió la fe. Y he aquí que suena un sueño. Se ve parada en un hermoso jardín, iluminado con una agradable luz. Aroma no de este mundo subió hasta su nariz, y entendió que estaba en el paraíso. Entre los árboles del jardín, distinguió la figura de un hombre anciano, con un noble rostro todo iluminado. Él se acercó a ella, y le preguntó si quería encontrarse con su fallecido marido. Ella aceptó con un movimiento de cabeza y él la guió hacia un enorme salón, repleto de justos, sentados y escuchando apasionadamente una lección de un joven maestro. Al finalizar la clase el joven se aproximó a ella, y he aquí era su marido. Mi querido marido, se lamentó con emoción, ¿por qué me dejaste sola en los mejores años de mi vida? ¿Cómo es que eres un maestro, enseñando aquí en el paraíso? Fuiste un simple comerciante, no un maestro espiritual, ¿cómo llegaste a esto? Su marido sonrió y le dijo, debes saber que en mi preexistencia fui un gran erudito y maestro espiritual, solo que nunca contraje matrimonio. Cuando ascendí a mi lugar en el paraíso, objetaron que es imposible que permanezca allí sin haber cumplido el primer precepto. Fructificaos y multiplicaos, Génesis 1:28. Por eso volví en una nueva encarnación para casarme y engendrar hijos, criarlos en el camino de la fe y sustentarlos. Y así fue, descendí al mundo para casarme contigo y procrear hijos. Cuando cumplí el precepto, y cumplí con la corrección de mi alma, no había ninguna razón para quedarme en el mundo inferior, y por eso morí. Ahora, como ves, estoy gozando de la recompensa por mis buenas acciones y mi servicio al Creador. Pero, tantas plegarias rezamos por ti, y el sabio de la ciudad decretó que no morirías, ¿por qué no sirvió?, preguntó. Le contestó su marido, todas las plegarias que rezaron fueron todas aceptadas. Algunas me sirvieron para llegar al lugar donde estoy ahora, algunas fueron usadas para ayudar a nuestra comunidad y salvarla de duros edictos. Pero puesto que no tenía ningún otro rol que cumplir en el mundo, no había ninguna posibilidad que me quedara, y por eso tampoco ayudó el decreto del sabio. Pero tú, todavía tienes mucho más que hacer en el mundo, debes casarte por segunda vez y engendrar más hijos, debes también atender a nuestros hijos, todavía no terminaste tu misión. Tienes que esforzarte y continuar adelante para cumplir tu rol y tu objetivo final. ¿Y nuestro hijo? ¿Por qué murió nuestro pequeño hijo?, le preguntó. Le contestó, nuestro pequeño hijo fue el alma elevada de un piadoso justo.
En su preexistencia fue raptado de su cuna y llevado a un lejano lugar donde mamó de una malvada mujer. Luego fue rescatado de sus raptores, creció y se transformó en un eminente justo. Cuando murió, quisieron colocarlo en una alta posición en el paraíso, pero el tiempo que mamó de la malvada mujer manchó su pura alma. Por consiguiente, lo descendieron nuevamente al mundo en una nueva encarnación, para que mamara de una mujer justa. Tú fuiste la elegida para este privilegio, por tu modestia y rectitud. Pero, ¿por qué murió en una forma tan espantosa?, se lamentó, acordándose de la terrible visión de su hijo en las manos del borracho. Le dijo su marido: nuestro querido hijo tenía que morir de cualquier manera en vista que cumplió su misión en el mundo. Al mismo tiempo que debía partir del mundo, se decretó un terrible castigo celestial sobre los habitantes de nuestra ciudad, un castigo de matanza y persecución por los muchos delitos cometidos por la gente. Puesto que de una manera u otra llegó su momento de salir del mundo, aceptó el alma de nuestro hijo morirse en una forma peculiar, para expiar los pecados de toda la gente de la ciudad, salvando así a muchos adultos y niños de extrañas muertes y tormentos. Por supuesto que para una noble alma como la suya era un gran privilegio, y también por eso ascendió a un tal alto grado en el paraíso, que ningún ser tiene permiso para verlo, salvo yo, que soy su padre. También tú, cuando llegará el momento, tendrás el privilegio de estar en su cercanía, por la aflicción que pasaste. Después agregó: debes saber. Solo porque te esforzaste con alegría, me dejaron revelarme a ti. Durante el tiempo que estabas pesarosa, había sobre ti una gran acusación y casi perdiste tu segundo hijo. Todos mis pedidos de revelarme no fueron aceptados. Se calló unos segundos y después dijo con voz suave: yo cumplí la corrección de mi alma, pero tú tienes mucho más que hacer en la vida. Ve, cásate con el candidato que te fue propuesto, continúa tu vida con alegría. Lástima por el tiempo precioso que estás perdiendo, continúa con tu corrección, vete en paz, ve. Su marido desapareció de sus ojos, y ella despertó de su sueño. El mundo le pareció nuevo y hermoso. Ahora comprendió lo que debía hacer. Pero sobre todo, entendió que todas las preguntas que ella y los ciudadanos se hacían fueron superfluas y sin sentido. Porque el Creador es justo y recto, esa es la única y absoluta verdad y no puede ser objetada. No siempre se puede recibir contestaciones a preguntas durante el sueño de la noche, por eso el único consejo es fortalecerse en la simple fe que todo está bajo el control del Todopoderoso, y todo lo que hace es para el eterno bien de cada uno. Cuando el hombre estará alegre con lo suyo, creyendo que está bajo la supervisión del Creador y que todo está bajo su control para su bien eterno, solo entonces podrá saber cuál es su propio camino en la vida. Cuando el hombre está cerca de su meta y goza de cada momento de la vida cumpliendo su finalidad, entonces todos los asuntos mundanos no tienen ningún significado mortal. El hombre en este mundo no sabe cuál es la corrección que vino a completar, no sabe cuándo la completará y no sabe cómo dejar a este mundo. Aún así, es apropiado que consideremos en nuestro corazón la cuestión del día de nuestra muerte. El rey Salomón, el más sabio de todos los hombres, aconsejó, Eclesiastés 7:2: es mejor ir a la casa de duelo, que a la casa del festín, porque aquello es el fin de todo hombre, y el que está vivo debe poner esto en su corazón. A primera vista se deduce del Eclesiastés, que es preferible para el hombre ir a la casa de duelo para ver el fin de cada uno y entender que ese será también su fin. Sorprendentemente, vemos que todas las personas son testigos en su vida de muchas muertes y entierros, y a pesar de todo, eso no les estimula a pensar en su fin y en su meta. Hasta médicos y enfermeras en cuyas manos pasan muchos enfermos terminales y agonizantes y son testigos en su vida de muchísimas muertes, no se despiertan de ninguna manera. Por el contrario, algunos de ellos están sumergidos en la inmoralidad más que otras personas.
Incluso los sepultureros que entierran con sus propias manos decenas y cientos de muertos, están sumergidos en las vanidades del mundo y no se despiertan a su meta y a su fin. Por eso es que el rey Salomón enfatiza en la continuación del versículo, y el que vive debe poner eso en su corazón. La explicación es que también cuando se va a la casa de duelo, el que vive tiene que poner en su corazón el tema de la muerte y decirse a sí mismo, yo también moriré, también por mí sentirán dolor, y si no hace eso, no despertará de ninguna forma, incluso yendo a todas las casas de duelo del mundo. El hombre debe despertarse a sí mismo no por miedo, sino para observar este mundo con una mirada realista. ¿Qué tengo que hacer en este mundo en vista de que moriré? Incluso llegaré a tener una posición de prestigio, pero finalmente moriré, quizás llegaré a ser muy rico. Pero al final moriré. Si es así, ¿qué cosa significativa hay que hacer en este mundo? Como consecuencia de esto, lógicamente llegará el hombre a la esencial conclusión que existe un creador del universo. Por consiguiente, hablará con él y le pedirá que le muestre para qué fue creado y cuál es su particular misión en este mundo. Pasajero, en el momento que el hombre se acuerda del día de su muerte, toda la mentira de este mundo se derrumba y nada le puede engañar. El hombre que sabe que morirá, no está dispuesto a gastar esfuerzos en cosas mundanas. Y lo principal, no está dispuesto a malgastar la cosa más preciada que existe, el tiempo, pues nadie sabe cuánta vida le fue determinada en este mundo. También si será larga, pasará con la rapidez de un rayo. Por lo tanto, el hombre pensará muy bien en qué invertir su tiempo y no lo gastará en cosas temporales de poca importancia y significado. Cuando el hombre está cerca de su meta, y goza de cada momento de la vida cumpliendo su finalidad, entonces todos los asuntos mundanos no tienen ningún significado, no tiene ninguna importancia en qué cama dormirá, sobre qué mesa comerá, etc. Todo su interés es cómo aprovechar cada momento para conocer y conectarse con el Creador, cumpliendo su finalidad. Pero los hombres que invierten todas sus energías y todas sus fuerzas en este mundo, sufren mucho con cada cosa que no les sale bien. Pasan difíciles penalidades para tener éxito sin un momento de descanso. Toda su vida corren con mucha dificultad y enormes esfuerzos para conseguir la comodidad y el prestigio anhelado. Una gran parte de ellos desgastan así toda su vida sin lograr nada. Aun aquellos que aparentemente consiguen todas las comodidades mundanas y la posición de prestigio más honorable, a todos les llega la llamada desde lo alto, y deben dejar todo lo que consiguieron, no solamente sus bienes materiales, sino también todos los honores y posición que lograron con muchísimos esfuerzos, todo queda atrás y son llevados de aquí sin nada. Se entiende entonces, que el que invierte toda su vida en este mundo, pierde el doble. Pierde este mundo, porque su vida no es vida, y por supuesto pierde también el mundo venidero. Pero el que invierte su vida en la finalidad, gana el doble, gana el mundo venidero y también este mundo, porque la gente que vive según su finalidad e invierte sus fuerzas, energías y tiempo para lograrla, vive con tranquilidad, felicidad y alegría, e incluso no le falta nada. El atributo del triunfo. Debemos saber que existe un rasgo de personalidad tan malo y que su daño es tan grande, que el hombre puede perder toda su vida por él. Este es el atributo del triunfo que se manifiesta en que el hombre siempre quiere triunfar y tener razón, que decide que la forma en que vive y todo lo que piensa es la absoluta verdad. No está dispuesto a escuchar ninguna otra opinión, nadie puede moverlo, y ciertamente no está dispuesto a confesar sus equívocos y cambiar. Generalmente, el hombre poseedor de este mal atributo se burla y desdeña a todos los demás creyéndose el mejor en todo. El atributo del triunfo no puede soportar la verdad. Por lo tanto, un hombre que siempre se justifica a sí mismo y que lo importante para él es ser el vencedor, nunca podrá encontrarla, pues para eso se debe estar dispuesto a conceder todo en favor de la verdad. Estar siempre dispuesto a confesar que se equivoca y cambiar el curso de su vida. Y después de pensar que ya ha logrado la verdad, debe estar dispuesto a confesar que también esto fue un error,
y nuevamente cambiar el curso de su pensamiento y así en adelante muchas veces más. En resumen, el hombre siempre debe estar dispuesto a cambiar, a corregirse y a confesar sus errores. Solamente un hombre para eliminar ese mal atributo debe el hombre meditar un poco para ver su mediocridad y nulidad, hasta pensar que soy yo. Solamente un hombre. No 10. Solo un ser humano que es limitado por naturaleza, que en verdad no sabe mucho, no sobre sí mismo y mucho menos sobre la creación llena de infinitas incomprensiones, asombros y preguntas. La creación donde están escondidos inteligencia y razonamiento profundos e infinitos, que aún decir que no sabe mucho es una subestimación. Si el hombre es honesto consigo mismo, confesara que no sabe nada, que no entiende totalmente qué pasa no sabe de dónde vino ni a dónde va, no sabe qué le espera en el futuro, y no solo en el futuro lejano, sino tampoco sabe qué pasará en el próximo segundo, y no tiene ninguna forma de asegurarse contra los accidentes del tiempo y de la naturaleza. Lo principal, tiene que meditar y confesar la verdad, que no puede ayudarse a sí mismo, ni salvarse, tampoco puede ayudar a sus propios hijos, ni a la gente de su pueblo, etc. Una persona que está algo enferma o le duele una parte de su cuerpo, y tanto más si tiene una grave enfermedad, inmediatamente pierde toda su arrogancia y el pensamiento que tiene completo control sobre su vida. Se siente desgraciado y desamparado y se llena de miedos y temores. Resumiendo, ¿qué es el hombre? ¿De qué se enorgullecerá si cada día se acerca a su tumba? Entonces decides. O te quedarás con tu arrogancia, triunfarás, sintiendo que no hay otro como tú en el mundo, tú eres el exitoso, tú eres el correcto, el que desprecia a todos, y sabes la verdad en su totalidad, y entonces, ¿qué verdad conseguiste, que sufres en este mundo? No tienes alegría de vivir y pierdes tu eterna finalidad. O decides que tienes mucho que aprender y que de cada hombre puedes hacerlo, como han dicho los sabios. ¿Quién es el verdadero inteligente? El que aprende de cada hombre. Toma en cuenta que por supuesto para lograr la verdad hay que pasar muchas etapas, y en cada una de ellas es probable que estés obligado a destruir lo que construiste hasta ahora. Deberás estar preparado a cambiar cada día, hasta que tu vida se colme de interés, contenido y movimiento, tendrás alegría de vivir y conseguirás la finalidad eterna para la que fuiste creado. Examínate a ti mismo y a tu vida. ¿Qué haces? ¿En qué inviertes tus fuerzas, tu talento, tus esperanzas, tu vida? ¿Sientes que cumples tu misión y meta en la vida? He aquí que para demostrar la veracidad de la fe, no hay que ser ni un genio ni muy inteligente, solamente se necesita una voluntad real. La voluntad de encontrar la verdad y anular el atributo del triunfo. Ahora, podremos demostrar la verdad por dos caminos. El primer camino, el camino de la negación, demostración por el camino de la negación. Así como en las matemáticas, algunas veces no hay una forma de demostrar que un específico resultado es correcto, pero existe la posibilidad de probar que un resultado con certeza no lo es. ¿Qué hacemos? Empezamos a examinar lo que no es correcto. Este resultado no es correcto y este otro resultado tampoco lo es, etc. Hasta que por fin queda un solo resultado, que es imposible demostrar que no es correcto. Aunque por el camino afirmativo no se puede probar que lo es, como el resto de los resultados ciertamente no lo son, demostramos que este sí lo es. Si meditáramos bien, podríamos ver que en todos los asuntos de este mundo, se puede demostrar muy fácilmente que cada cosa que el hombre desea hacer e invertir su vida, no es verdad. Porque, ¿qué puedes decir? ¿Que tu meta es especializarte en una determinada profesión? ¿Acaso es esta una finalidad? ¿O decir que tu meta es atesorar riquezas y bienes? ¿Es esto una finalidad? De este modo, podremos probar fácilmente en cada asunto, que no hay ninguna finalidad o meta en todas las cosas mundanas. Pero la fe no se puede demostrar de ninguna manera que no es la verdad.
Siguiendo la demostración por el camino de la negación, ciertamente la conclusión es que la fe es la verdad. Y esto debe dar lugar al examen de conciencia de cada hombre: busca la verdad. Examínate a ti mismo y a tu vida. ¿Qué haces? ¿En qué inviertes tus fuerzas, tu talento, tus esperanzas, tu vida? ¿Son estas cosas el objetivo final de la creación? ¿Sientes que cumples tu misión y meta en este mundo? Si eres honesto, podrás demostrarte fácilmente a ti mismo que esta cosa es mentira, y también esta otra cosa, y aquella otra, etc., y así, pasarás de una a otra en este mundo y verás que son todas mentiras. Pero cuando llegues a la fe, no podrás demostrar que es mentira. También si trataras de constatar de toda manera posible que la fe no es verdad, no podrías. Por favor, inténtalo. El segundo camino: abre tu boca. Vimos entonces que por el camino de la negación, ciertamente debemos llegar a la conclusión que la fe es la verdad. Pero, no es suficiente. Aunque llegó el hombre a la conclusión que todo en este mundo es vanidad de vanidades, ciertamente le sirvió para que este mundo no vuelva a confundirlo, y esto ya es un gran progreso, pero no es suficiente. Todavía es posible que quedará en la oscuridad preguntando: entonces, en vista que todo el mundo es mentira, ¿cuál sí es la verdad? Aunque entiende en su mente que la fe tiene que ser necesariamente la verdad. Si no la tiene dentro de su corazón, no lo ayudarán todas las evidencias del mundo. Entonces, si es así, ¿qué debe hacer? Aquí llegamos al segundo camino para probar que la fe es la verdad, y esta es la forma más sencilla: dirigirnos al Creador, hablar con Él con simples palabras y pedir que nos demuestre que nos escucha. También el que no tiene absolutamente ninguna fe en su corazón, piensa que no hay quien le escuche, y le pareciera que es un loco hablando consigo mismo. De cualquier manera dirá estas palabras aunque sin fe, solo teniendo verdadera voluntad por la verdad. Y así dirá: Creador del universo, yo quiero la verdad. Si tú existes, quiero creer en ti, quiero conocerte. Yo sé que no puedo verte, pero puedo pedirte que me demuestres que me escuchas. Pediré que hagas tal y tal cosa y que tú me concedas el pedido. Ayúdame, aunque la primera vez diré que fue por casualidad, y también si lo diré la segunda vez, pero por fin estaré obligado a confesar la verdad, que tú me escuchas y cumples mis pedidos. Es aconsejable que le pida al Creador que le ayude en todo tipo de cosas que hace mucho tiempo no puede lograr. Con esto, verá claramente que las mismas cosas, con las que no tenía ningún éxito hasta ahora mediante la plegaria, están cambiando. Y así hablará con el Creador hasta que le ayude a creer en Él y a conocerlo. El hombre que vaya por este camino, verá con sus propios ojos, si solo lo quiere, a la fe. Porque debemos saber que si lo haremos con una verdadera intención de encontrar la verdad, el Creador escuchará cada palabra que digamos, concederá nuestros pedidos y nos hará creer en Él. Porque la plegaria está por sobre lo natural. Las leyes de la naturaleza obligan que las cosas sean de una forma, y la plegaria las cambia. En verdad, todo hombre tiene fe, solo que la mayoría de la gente no la vive, no sabe cómo activar la enorme fuerza, la más fuerte y única que tiene en este mundo, la fe. Porque la esencia del poder de la fe se expresa solo cuando el hombre, por medio de ella, habla con el Creador sobre todas sus necesidades. Si la fe del hombre no lo lleva a conversar con el Creador, no es una fe completa. Por lo tanto, siempre que hablamos de fe, su significado es la plegaria. La fe es plegaria, como está escrito, Éxodo 17:12, y sus brazos, de Moisés, se mantuvieron elevados con fe, y su explicación es que sus manos estaban extendidas en plegaria. Debemos saber que la plegaria está por sobre lo natural. Las leyes de la naturaleza obligan que las cosas sean de una forma, y la plegaria las cambia. Para esto se necesita fe, para tener la creencia que hay un Creador y en su mano el poder de innovar cada cosa según su voluntad.
Hay varias faltas que impiden al hombre vivir con fe: la falta de creencia en la existencia del Creador en forma perceptible y activa, es decir, que no reconoce que Él existe y supervisa cada detalle de su vida. Su fe se resume en que hay un Creador del universo y en su opinión, Él está ahí en algún lugar en el cielo y no interviene en la vida diaria del hombre. Por eso, no piensa en dirigirse a Él ni cuando tiene una gran necesidad. La falta de creencia que cada persona tiene la fuerza y el derecho de dirigirse al Creador en un idioma simple, pedirle ayuda en cada asunto, asesorarse con Él, contarle sus angustias y participarlo en todas sus cosas. La falta de creencia que el Creador escucha sus plegarias y las de toda criatura. La falta de creencia que el Creador lo ama y que quiere ayudar a cada criatura, especialmente a quien se dirige a Él y le habla. La falta de creencia que la misericordia, la benevolencia y la bondad del Creador no tienen límites, ni cantidad ni medida, y que su infinita compasión es suficiente para ayudarle en cada situación, también cuando no se lo merece. Debemos creer que el Creador nos ama siempre, espera escuchar nuestras plegarias, atiende cada palabra que sale de nuestra boca, quiere ayudarnos y beneficiarnos. Debemos creer que toda la finalidad de la creación se debe a que Él quiso favorecernos y compadecerse de nosotros. El más grande placer que tiene el Creador es que el hombre tenga todo lo bueno y que prospere en la vida. Esto es lo que hace crecer su gloria. El Creador posee una infinita e ilimitada misericordia que puede ayudarnos y salvarnos hasta en la más dura situación, aunque no lo merezcamos, solo dirigiéndonos a Él. El hombre que cree en esto, ciertamente se dirige al Creador en cualquier momento, le cuenta todo lo que le pasa y todas las dificultades que tiene, le agradece, le pide cada cosa que le falta y se aconseja con Él. La fuerza de la plegaria. Debes comprender bien. Si tuvieras una verdadera fe, podrías conseguir en tu conversación con el Creador, con tus simples palabras, toda la salvación que necesitas, sin ninguna limitación natural. Por medio de la plegaria se puede conseguir todo, hasta modificar las leyes de la naturaleza. Así como el Creador es todopoderoso, todo el que se dirige a Él será todopoderoso. Como vemos en el Pentateuco, que está lleno de sucesos sobre los líderes del pueblo de Israel y sus profetas, quienes hicieron milagros y prodigios completamente sobrenaturales, todo mediante la fuerza de la plegaria. Hasta a la criatura más pequeña y miserable, el Creador escucha y ve, le supervisa, quiere su bien y siempre está dispuesto a ayudarle. Inmediatamente cuando la criatura se dirige al Creador con fe, con el objetivo de conocerlo y acercarse a Él, con sus propias palabras, con completa sencillez, podrá conseguir con su pedido cada cosa y reparar toda imperfección que exista. Pues por medio de la plegaria que se reza con completa fe, supuestamente activamos al Creador a cumplir nuestro pedido. Debemos acordarnos de la regla siguiente: siempre que hay una carencia, o no se rezó nada sobre ella, o se rezó poco, el significado es que si el hombre rezara suficientes plegarias, podría reparar cualquier imperfección. ¿Cuál es la explicación de esto? Existe una ley espiritual, que no es menos infalible que las leyes conocidas de la naturaleza, que toda plegaria que reza el hombre cuyo objetivo es conocer y acercarse al Creador, es eficaz. Solo que hay algunas cosas que necesitan una cantidad determinada de rezos, y hay otras que necesitan otra cantidad, pero ciertamente que una gran cantidad de rezos es eficaz en todos los casos. Si el hombre cree en esto, prolongará sus plegarias lo necesario y recibirá su pedido, como dijo un gran sabio: quien prolonga su plegaria no vuelve vacía. Y así vimos en Moisés, cada vez que le ocurría una desgracia al pueblo de Israel, incluso cuando diese por sí mismo quiso destruirlo, rezó hasta que logró anular el juicio divino. Y no solo eso, sino que incluso recibió en cambio un buen regalo, una extraordinaria salvación para el pueblo elegido. Cuentan los antiguos sabios que cuando se le decretó a Moisés no entrar en la tierra de Israel, rezó 515 plegarias. Él rezó y suplicó hasta que diese mismo le dijo:
Deuteronomio 3:26, es suficiente para ti. No me sigas hablando de esto. Entendemos aquí, que si Moisés hubiera agregado una plegaria más supuestamente hubiera debido recibirla y permitirle entrar en la tierra de Israel, en caso contrario no le hubiera ordenado que deje de rezar. Debido a que el Creador no quiso que Moisés entrara en la tierra prometida, le impidió seguir rezando, y Moisés le obedeció, porque entonces el Creador esperó que Moisés rezara todas esas plegarias. Menos una, y solo después lo detuvo. La primera razón es debido al placer que le dieron las plegarias de Moisés, y la segunda es porque él quería usarlas para ayudar al pueblo de Israel a entrar en la Tierra Santa. El resultado de lo antedicho es que mientras el Creador no ordena al hombre interrumpir su plegaria, el hombre puede y necesita rezar hasta recibir su pedido. Todo esto es relevante para el hombre cuya intención y voluntad es cumplir su propósito en la vida, que es conocer y acercarse al Todopoderoso, y entonces seguro que toda plegaria suya es aceptada. Pero el hombre que reza sobre cosas contrarias a la voluntad del Creador, que no se sorprenda si sus plegarias no son recibidas y todavía aún seguirá su ira. ¿Esto a qué se parece? Al hijo que pide a su padre, dame $100,000. El padre le pregunta, ¿para qué necesitas tanto dinero? Para comprar muchos camiones llenos de basura, ensuciar tu casa y luego destruirla, contesta el hijo. Por supuesto que este padre no solo no le da el dinero que pidió, sino que también se enojará por su gran desvergüenza. Lo mismo pasa con el hombre que pide al Creador que le conceda malos deseos y apetitos, que le dé suerte para hacer solo más transgresiones y pecados, destruyendo y ensuciando al mundo. Por otro lado, la plegaria del hombre cuya intención es acercarse a él y conocerlo, construye el mundo y lo embellece, y por supuesto que el Creador se alegra con su plegaria y la recibe. Y también si su pedido no es recibido inmediatamente, es debido a que él está sediento y añorando más plegarias como esas. Y como ya fue dicho, cada pedido tiene una cantidad de plegarias que es necesario rezar para recibir. Al Creador no le interesa que demuestres las realizaciones de tus caballos, todo tipo de fuerzas y todo tipo de artificios de la naturaleza, de la tecnología y cosas semejantes, sino que Él quiere que no la fuerza del caballo Él desea. Muchos de los antedichos detalles para la aclaración de la fe y otros que aclararemos a continuación, faltan en los seres humanos. Por eso, los hombres no saben la fuerza que tienen en sus propias manos, la fuerza de la fe, y no la aprovechan para acercarse al Creador y mejorar sus vidas. Como se ha dicho, hay hombres cuya fe se contenta en que hay un Creador del universo, o que creen en una fuerza superior que tiene una oculta influencia sobre sus vidas. Ellos no asocian su vida cotidiana y todos sus detalles con la divina supervisión, creyendo que esa es la voluntad del Creador. Todas las cosas de la vida, desde los casos más simples, como un niño que no obedece a su padre, o una mujer que grita a su marido, hasta los casos más graves, como los problemas de salud o de sustento, todo debe estar relacionado con la fe, creyendo que así el Creador quiere. En cada dificultad o privación que tenemos, debemos hablar con el Creador y pedirle que nos permita saber cuál es su voluntad respecto a nosotros en todo lo que nos sucede. Si tú crees que todo proviene del Creador, entonces ¿por qué no hablas con Él de cada cosa? Esta es la señal que no crees que solo Él puede ayudarte. Es señal que debes fortalecer tu fe. Es esta la voluntad del Creador, que el hombre lo reconozca siempre, que en cada cosa que Él le trae a su vida cotidiana se dirija a Él, le pida que le haga entender qué es lo que desea de Él y solicite su ayuda. El Creador de ninguna manera está interesado en artificios y grandes esfuerzos de parte de los hombres, como está escrito, Salmo 147, 10, 11. No la fuerza del caballo Él desea, ni quiere las piernas del hombre. El Eterno desea a los que le temen, a los que esperan su misericordia. Es decir, que al Creador no le interesa que demuestres las realizaciones de tus caballos,
o sea, todo tipo de fuerzas, de artificios de la naturaleza y de la tecnología que están a tu disposición, ni la fuerza de tus piernas, o sea, tu resistencia y dureza frente a las adversidades de la vida, sino que Él quiere que le reces, que le temas y pidas su benevolencia. Por medio de nuestra conversación con el Creador sobre cada cosa, nos acostumbramos a creer en Él y verlo en cada momento de nuestra vida. Esto nos estimula a agradecerle y a rezar por todo, sin que seamos forzados a. Esto por medio de todo tipo de tribulaciones. La fuerza de la fe. Vemos que gracias a la fe, no solo este mundo está muy bien entendido, sino que la fe es la fuerza más grande que tenemos. Gracias a esta fuerza podemos superar fácilmente y con éxito cada dificultad, prueba o crisis en todas las áreas: sustento, matrimonio, educación de los hijos, espiritualidad, etc. De verdad, si reflexionamos bien, vemos que la fe es la única fuerza en el mundo que está siempre disponible al hombre, y que lo acompaña en todas las situaciones y en todos los momentos de su vida, incluso después de su muerte. Sin esta fuerza, hay situaciones y pruebas en las que el hombre queda desesperado y desamparado. Experiencias que destruyen su espíritu y pueden llevarlo al desmoronamiento y la destrucción de su vida. Es importante saber que toda desesperación y amargura se debe solo a la falta de fe. El hombre piensa que en la situación en que se encuentra, no hay ninguna solución y por eso pierde toda su esperanza. Pero quien tiene fe, sabe que no hay ninguna situación de la que Dios no pueda salvarlo. Como vimos en el caso del rey Ezequías, que cuando el profeta Isaías, hijo de Amos, le profetizó que le fue decretada la muerte, le contestó: hijo de Amos, termina tu profecía y márchate. Esto es lo que he aprendido en la casa de mi abuelo, el rey David. Incluso cuando una filosa espada está colocada sobre el cuello del hombre, no se evite a sí mismo la misericordia divina. Es decir, que él no evitó la plegaria que es el estimulante de la misericordia divina. Debemos saber que aunque según la ley de la naturaleza no hay ninguna posibilidad, por medio de la plegaria ciertamente la hay. Cuando el hombre sufre experiencias y situaciones difíciles y se fortalece con fe, creyendo que llegaron por la supervisión divina, no por casualidad o por ley natural, y se dirige al Creador, entonces supera todas las dificultades con éxito. Y no solo esto, sino que ellas mismas enriquecen su espíritu. Y lo principal, tiene el mérito de conocer al Creador, que es esta la finalidad por la que fue creado. Por lo tanto, esta es la meta de todas las penas y tribulaciones que hay en el mundo: acercarlo al Creador, no alejarlo. En conclusión, como ya dijo uno de los grandes justos, el que tiene fe, su vida es vida. Este hombre disfruta siempre de sus días. Cuando le va como desea, por supuesto se siente bien, y cuando no es así y hasta tiene sufrimientos, también está bien, pues está seguro que de todas maneras el Creador se compadecerá del más adelante y finalmente todo mejorará. Porque en vista que todo proviene del Creador, por supuesto que todo es para bien. Pero, el que no tiene fe, su vida no es vida en absoluto. En el momento que le sucede una desgracia, pierde toda su vitalidad. No tiene con qué consolarse y animarse, no puede ver nada bueno pues vive sin el Creador y sin su supervisión. Pero si tuviera fe, qué buena y hermosa podría ser su vida. Para el hombre creyente, que sabe que es un ser creado, la vida es fácil y muy agradable. Él se esfuerza por cumplir su misión y trata de entender cuál es la voluntad de quien lo envió. El Eterno reprende a quien ama, está escrito en el sagrado libro del Zohar como sé. Muy duros. Porque está desconectado completamente de lo que el Creador quiere de él, y solamente trata una vez tras otra en satisfacer sus fantasías. Tan apasionado está con sus apetitos, que no está dispuesto a prestar atención y a entender que se le insinúa que no va por el buen camino. Por lo tanto es golpeado enérgicamente, para que descubra el error en que vive.
pero también quien está en el camino de la verdad y persiste en dedicarse al servicio al Creador según su propia comprensión, punto de vista, voluntad y aspiraciones, sin estar atento a lo que Él le insinúa, tendrá muchos sufrimientos en su vida. A veces insiste en hacer una cosa determinada, y no está alerta a las alusiones que le indican que esa no es su misión, pero él otra vez insiste y otra vez fracasa, lucha, y no pregunta al Todopoderoso qué es lo que verdaderamente quiere de él. Entonces, a pesar que está estudiando las leyes divinas y cumple todos los preceptos, tampoco podrá llegar a su meta en el mundo, y su vida estará llena de guerras vanas y sufrimientos superfluos. El hombre debe pedir lo que pidió el rey David, Salmos 25: guíame en tu verdad, muéstrame tus caminos, oh Eterno, enséñame tus sendas, y también, ID 73, me guiarás con tu consejo, y otros versículos similares. Por eso, con la ayuda del Creador, aprenderemos en este libro cómo entender lo que Él verdaderamente quiere de nosotros en todos los caminos que transitamos, para que cada uno logre llegar a la finalidad para la que fue creado. Y así, además de lo que se ahorró el hombre en sufrimientos y dificultades, lograra también probar un gusto paradisíaco en su vida, y tanto más en el mundo venidero. Al salir a las calles de la ciudad, vemos frente a nosotros un mundo inquieto y enojado. Todos están apurados y tensos, y en todos lados se escuchan discusiones y querellas. Todo esto es el resultado de la falta de fe. Sin la fe, la vida no tiene ningún sentido porque a su fin espera indudablemente la trampa de la muerte. Entonces, encontramos que todo lo que el hombre se fatiga y se esfuerza en conseguir, es en vano. Porque aunque llegue a lo que deseaba, no podrá gozar eternamente de los frutos de su duro trabajo, pues morirá, y como está escrito, Eclesiastés 5:14, así como salió del vientre de su madre, desnudo volverá a irse como vino, y nada cargará de su esfuerzo que pueda llevar en sus manos. Con mayor razón porque el hombre no sabe cuándo llegar a su fin y todos sus planes pueden interrumpirse. Debe saber que de todas maneras, va a ser llevado de este mundo sin conseguir todo lo que espero obtener, y como han dicho los sabios, no existe el hombre que morirá y la mitad de sus deseos en su mano. Y también mientras vive, todo el curso de su vida está lleno de tribulaciones y dificultades mucho más que sus momentos de gozo, como está escrito, ID 2:23, porque todos sus días son dolores y enfado. Ya dijo uno de los grandes justos: todos dicen que existe este mundo y el mundo venidero. Nosotros creemos que el mundo venidero existe, pero ¿es posible que también exista este mundo en algún lugar? Porque por los grandes sufrimientos que todos siempre padecen, parecería ser este el infierno. Así que verdaderamente, este mundo no se encuentra en absoluto. Cuando observamos a nuestro alrededor la vida de nuestros vecinos, conocidos y parientes, vemos que todos tienen siempre sufrimientos, problemas de salud, con la crianza de los hijos, con su espíritu, su cuerpo o su dinero. Incluso hasta en las historias de éxito como las de los ricos y famosos, si observamos bien vemos que detrás de la historia de éxito hay un hombre muy desgraciado y sufrido. Y sabemos cuántas quiebras, suicidios, divorcios y otras cosas semejantes acompañan a estos exitosos. Todo esto nos muestra la realidad en forma clara: ningún hombre tiene verdadero gozo en este mundo sin la fe, pues sin ella la vida no tiene sentido. Pero, por medio de la fe hay un sentido en cada cosa y todo tiene una causa. Incluso el hombre que toda su vida tuvo dolor y sufrimientos, encontrará un verdadero y fuerte consuelo en la fe. Y si al mismo tiempo recibiera una correcta guía de cómo arrepentirse y retornar al Creador, lograría salvarse de toda tribulación. Acuérdate bien. El Creador no quiere castigar al hombre, todo el objetivo de los sufrimientos es despertar al hombre a retornar a Él, para que merezca empezar a vivir su meta y gozar de la vida. Paz y tranquilidad. Al salir a las calles de la ciudad, vemos frente a nosotros un mundo inquieto y enojado. Todos están apurados y tensos, y en todos lados se escuchan discusiones y querellas. Todo esto es el resultado de la falta de fe. Si los seres humanos tuvieran fe, estarían todos tranquilos y alegres,
todo se desarrollaría como sobre aguas tranquilas, pues cada uno sabría que su vida está regida por la divina supervisión, y por lo tanto no hay lugar para la tensión, el enojo, los nervios y cosas parecidas. Una persona que tiene fe se siente maravillosamente bien y transmite paz y alegría a todo su alrededor. Si todos fuéramos dueños de la fe, ciertamente el mundo sería un lugar muy hermoso y agradable para vivir. Y en realidad, esta es la redención del mundo, a la que tanto espera la humanidad entera. Incluso las guerras entre los pueblos no tendrían completamente ningún valor si hubiera fe en el mundo. Cada pueblo se contentaría con lo suyo y aceptaría la supervisión del Creador con amor. Y no se necesita decir que por cierto cada pueblo actuaría con el otro con justicia, bondad y ayuda mutua. Por eso, en la profecía del fin de los días está escrito, Isaías 11, 6, 9: y el lobo morara con el cordero, y el leopardo reposara con el cabrito. Ellos no harán mal ni pecarán en toda mi santa montana, porque la tierra estará llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar, es decir, que al llenarse el mundo del conocimiento del Creador, que es la fe, regirá una paz maravillosa. La existencia del mundo sin la fe, no hay ninguna explicación porque el hombre debe hacer el bien y alejarse del mal. ¿Por qué se debe vivir una ordenada vida social y fundar una familia? ¿Por qué se necesita moralidad y responsabilidad? Si no hay juicio y no hay juez, si la muerte es definitiva y no hay continuación después de ella, ¿por qué abstenerse del asesinato y del robo? ¿Quién nos obliga? Pero por medio de la fe todo está perfectamente esclarecido, existe un solo y único Creador que observa y juzga, y a quien el hombre deberá rendir cuentas de todos sus actos. Sin la fe, cada hombre hará lo que es recto a sus ojos, y todas las injusticias le parecerán justas frente al apetito que le devora. Traicionará sin dudar a su esposa, se irá con la mujer de otro hombre, incluso siendo la de su mejor amigo, sin prestar atención siquiera que transgrede uno de los principios más elementales de la decencia, no tocar y no desear lo que no es suyo. Únicamente por medio de la fe podrá el hombre superar a su mala inclinación y recordar que es solamente un ser creado, y que toda criatura tiene la parte que le ha sido dada por el Creador. Debe alegrarse y satisfacerse con lo que ha recibido y dejar a las otras criaturas vivir su parte. Sin la fe es posible llegar a razonamientos que son completamente lo contrario a la verdad, como probar que robar y asesinar es justo y moral. Se sabe de muchos casos en que en nombre de la verdad y la justicia aparecieron bandas que robaban a los ricos con el pretexto de ayudar a los pobres, sin dejar de lado el asesinato y otros pecados. Si hubieran tenido fe, no hubieran llegado a esas perversas ideas, porque sabrían que el mundo posee un Creador y solo Él decide quién será rico y quién será pobre, y ninguna persona está autorizada a hacer justicia por sí misma o tratar de cambiar la supervisión divina. El mundo entero está lleno de errores como estos. Sin la fe cada uno puede decidir cuál es su propia verdad, la cual es de hecho una gran mentira que puede traer hasta la destrucción del mundo. Así se desarrollaron los movimientos destructivos y revolucionarios, como el fascismo, el comunismo, las revueltas militares, etc. Incluso hoy hay todavía movimientos que invierten el orden de la creación en nombre de la verdad. Pero por medio de la fe nos conectamos a la verdad del Creador, que es única. Pues mentiras hay muchas pero verdad hay solo una, y jamás cambia. Por lo tanto, encontramos que la fe es el fundamento que mantiene el mundo y por la cual puede realmente existir. Aunque hay preceptos conocidos y explícitos versículos que dicen lo que está permitido y lo que está prohibido, todavía la mayoría de los hombres tiene dificultad para cumplirlos. Necesitan un dirigente para el servicio al Creador que sepa guiar a cada uno según su propio espíritu. La verdad. Ya aprendimos que el Creador tiene una finalidad en la creación del hombre, pero ¿sería posible que Él demandara de nosotros llegar a nuestra meta sin decirnos cuál es?
¿Sería posible que el Creador nos diera recompensa y castigo sin decirnos qué está permitido y qué está prohibido? ¿Es posible pensar que el Creador confía que el hombre encontrara por sí mismo la finalidad? Por supuesto que el Creador debió dar al hombre claras instrucciones respecto a la finalidad de su existencia en el mundo, y por eso, en un único y exclusivo acontecimiento de la historia humana, el Creador se reveló en el monte Sinaí en presencia de millones de hombres y mujeres, viejos y jóvenes, y entregó su eterna ley con todos sus preceptos. A través de ellos y de los verdaderos justos y sabios, que como explicaremos más adelante enseñan cómo cumplirlos correctamente, el hombre llega a saber cuál es la finalidad, y así le es inculcada la verdad para que pueda llegar a la auténtica fe. La ley divina, que es prácticamente las leyes de la vida, se divide en la ley escrita, que incluye a los 10 mandamientos y a todo el resto de los preceptos divinos, y en la ley oral, que heredaron los sabios desde Moisés, y que es la clave para entender la ley escrita y cumplirla correctamente. La ley escrita se encuentra únicamente en los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, conocidos como el Pentateuco o la Torá, y heredada exactamente sin ninguna modificación, hasta nuestros días. Solo por medio de cumplir las leyes del Creador que reflejan su verdad, se puede llegar a la fe real. En caso contrario, puede cada uno decidir cuál es su meta según sus caprichos y apetitos, llegando así a tremendos errores, como constatamos claramente en el mundo en que vivimos. El correcto camino. Quien va en contra de los preceptos del Creador, ciertamente vive con grandes errores y confusiones. Uno decide correr tras la fortuna y otro tras las mujeres, el tercero tras este apetito. Y el cuarto tras otra fantasía. Errores casi tantos como la cantidad de personas que viven, hasta que el mundo entero se transforma en un lugar donde es insoportable vivir, lleno de odio, envidia, competencia, maledicencia, pillaje, venganza, crueldad, injusticia, asesinatos, traición, etc. Sin embargo, cuando los hombres viven según la voluntad divina y tienen verdadera fe, el mundo es muy bello. Cada uno está feliz con lo suyo, el hombre no mira a la mujer de su prójimo, no toca lo que no le pertenece, respeta y quiere el éxito de todos, hace favores y caridad a la gente, hace el bien a sus semejantes, ejecuta sus actos y transacciones con fidelidad, sin mentiras, fraudes o engaños, todo con fe según la ley divina. Resumiendo, por medio de la verdadera fe el mundo es muy dulce y maravilloso y para llegar a esto, hay que vivir por el camino de los preceptos y obtener así una buena vida. Pero el cumplimiento de los preceptos y su estudio tampoco son útiles para quien no busca la fe por su intermedio. También él puede errar en su objetivo y llegar a cometer grandes errores que, en muchos aspectos, son peores que los errores de alguien que no los estudia y trata de practicarlos. ¿Por qué? Porque lo esencial de la verdad que es la fe, se recibe solo por medio del acercamiento a los grandes justos, únicos en su generación, desde Moisés hasta nuestros días. Quien no se acerca a ellos, no puede encontrar la fe, inclusive si estudia los preceptos y los cumple. ¿Quieren una evidencia? Solo miren a las muchas personas que tienen una forma de vida religiosa y muy observante, pero no tienen ninguna relación con la fe. Ellos no hablan con el Creador sobre lo que les sucede, no le piden su ayuda, y cuando tienen algún problema, hacen precisamente lo que una persona sin fe hace, corren al médico por cualquier enfermedad, se enojan por cualquier cosa que no es de su agrado, salen de sus cabales por conseguir su sustento, se vengan y guardan rencor en caso de conflictos monetarios o de herencia. Un hombre de espíritu entre una generación y otra hay un hilo que las conecta y que jamás se rompe. En cada generación hay justos que recibieron el camino de la ley divina de sus antepasados desde Moisés que la recibió en Sinaí y la transmitió a Josué, quien a su vez la transmitió a los ancianos y ellos a los que vinieron después, y así sucesivamente.
Ellos y todos los que siguen su camino son los que guían al hombre en la comprensión de la ley divina, sus preceptos y la finalidad. Por eso, debe cada uno buscar muy bien un verdadero líder espiritual que posea la inspiración divina, para que le enseñe el camino para llegar a cumplir la ley. Y no es suficiente que se acerque a un maestro, aunque sea muy grande, si éste no recibió la herencia de los maestros anteriores desde Moisés, de cómo hacer llegar a cada hombre a su meta. Porque a pesar de que hay preceptos conocidos y explícitos versículos que dicen lo que está permitido y lo que está prohibido, todavía la mayoría de los hombres tiene dificultad para cumplirlos. Necesitan un dirigente para el servicio al Creador que sepa guiar a cada uno según su propio espíritu. Como explicaron los sabios el versículo, Números 27 horas y 18 minutos, un hombre de espíritu, un justo, que por la inspiración divina que posee, puede conocer la condición espiritual de cada uno y también las cosas ocultas. Él sabe cómo estimular a cada uno, fortalecer su alma y llevarlo a cumplir perfectamente la ley divina. Este líder debe ser absolutamente devoto y piadoso, dueño de un nivel espiritual muy elevado y tener una clara herencia desde Moisés, el primer maestro espiritual, para corregir a los que se le acercan. El que no busca un guía como este, entonces puede estudiar la ley divina toda su vida y no encontrar la meta, viviendo en falta. Sobre esto está escrito, Proverbios 14:12: hay un camino que le parece recto al hombre, pero dijo, es porque ahogaste que fuiste ahogado, y el fin del que te ahogo, que lo ahogaran. La moraleja es la siguiente: el asesinado lo fue con justicia por el juicio del Creador. El asesinado no podría salvarse del asesino de ningún modo, solo si hubiera hecho arrepentimiento y retorno al Creador, pero el hombre que lo asesinó también será castigado por haber elegido el mal. No hay culpables, no existe un error más grande que inculpar a otros por nuestro pesar. En el momento que inculpamos a alguien por nuestros sufrimientos, sea quien. Sí, es una gran falta de fe. Esto causa que el Creador retire su supervisión sobre esta persona, e incluso lo coloque bajo la mano del mismo hombre al que culpa. Lo que ocurre en la mente y corazón del que vive este error es una de las siguientes posibilidades: cuando no tiene la posibilidad de hacer algo contra los que le afligen, por ejemplo, bancos, autoridad, jueces, policía, etc., el hombre cae en completa desesperación. Y hay aquellos que inclusive llegan a pensar en el suicidio, porque piensan que en este tipo de casos el Creador no los puede ayudar. Cuando quien aflige al hombre es simplemente una persona como él, por ejemplo, su esposa, su vecino, su socio, etc., entonces todo su tiempo lo ocupa con pensamientos como, le mandaré a fulano para que influya sobre él, o yo me vengaré, o yo le haré tal y cual cosa, o yo le mandaré unos matones. No puede dormir. Por las noches, se agita su alma, en un momento piensa esto y en otro momento piensa lo otro. Él puede llegar a todo tipo de bajas situaciones de adulación y humillación, o de enojo y crueldad, de odio y venganza. Incluso es capaz de causar un pesar o perjuicio a quien piensa es el causante de sus angustias, transformándose de un perseguido en un perseguidor, y entonces pobre de él y de su alma, porque así despierta la ira del Creador y se le abrirá una nueva cuenta a la cuenta por la que le llegaron esos sufrimientos. Vemos entonces que los sufrimientos y amargura del hombre que inculpa a los otros son terriblemente duros, y siente que no tiene ningún escape para salvarse de ellos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Debemos saber que por cierto hay lo que hacer. Nuestra vida está en nuestras propias manos y no en las de otros, pues podemos dirigirnos y hablar con el dueño del mundo, con el único que determina lo que sucederá en nuestra vida, el único de quien podemos recibir todo el bien y toda la salvación necesaria. Debemos acordarnos que nuestro beneficio y perjuicio están en las manos del Creador. Y si nos parece que hay otros hombres causantes de nuestro daño, pensaremos favorablemente de ellos y sospecharemos de nosotros mismos, de nuestras malas acciones. Debemos suplicar al Todopoderoso y pedirle que expíe nuestros pecados.
Entonces, hasta nuestros enemigos empezarán a amarnos y se transformarán en nuestros leales amigos, como está escrito, Proverbios 16:7. Cuando el Eterno se complace con los caminos del hombre, también sus enemigos se reconcilian con él. ¿Es posible ayudar? Al hombre que no está dispuesto a instruirse en la fe es imposible ayudar, puesto que quiere que lo ayuden según su errado entendimiento, ya sea forzando a la gente, con cadena de deudas, demostración de fuerza, amenazas, hipocresía, etc. Estos caminos no resuelven nada y la evidencia es que el mismo trato de ir por estos caminos y solo se enredó. ¿Saben por qué? Porque el Creador quiso que se enredara. Porque todo tiempo que el hombre piensa que hay alguien que determina algo fuera de él, no prosperará. Y por supuesto, nadie podrá ayudarlo en cosas contrarias a la voluntad del Creador. El resultado de esto es que el hombre que vino en su ayuda, solo se enredara también con las mismas angustias que él sufre, hundiéndose juntos. El único consejo para la solución de todos los problemas es instruirse en la fe, siguiendo los consejos y la senda que enseñaremos en este libro. Por medio de una correcta orientación y guía, se puede ayudar a quien está dispuesto a prestar atención y andar por estos caminos y así resolverá fácilmente todo su problema. Pero, quien viene a pedir ayuda y quiere un consejo según su humano razonamiento y entendimiento, se parece al enfermo que va al médico y le pide que lo cure según su propia comprensión del problema. ¿Qué contestará el doctor a este tipo de hombre? Si tú sabes cómo curarte, ¿para qué viniste a mí? Si quieres curarte, no opines y escucha mis instrucciones, y si die se quiere, te sanarás. Mitad y mitad hay quienes confían en la fe a medias. Como el caso de un hombre que viene a pedir consejo para sus problemas domésticos y matrimoniales a un guía espiritual. El guía le explica que todo el pesar que su esposa le inflige proviene del Creador, y por lo tanto, lo único que le ayudará es arrepentirse y retornar al Creador. Entonces contesta el hombre, por supuesto que estoy de acuerdo que todo proviene del Creador, pero ¿por qué mi esposa me hace eso? ¿Qué le hice? No entiende que arruina a nuestros hijos. Después de todo todavía hay gente que se queda con el pero, siguen viendo a la persona que les produce pesar como la culpable, tal como ladra. El perro a la vara que lo golpea y no a quien la sostiene. Esta gente no entiende que su salvación está tan cerca, si solo prestaran atención a lo que tienen que corregir en sí mismos, pero mientras tanto, se quedan con sus aflicciones, sufrimientos, acusaciones y todos sus justos argumentos. A este tipo de persona debemos decir, ¿quieres tener la razón? No hay problema. Sigue siendo el que todo lo sabe, pero debes saber que tu vida será un verdadero infierno. Por el contrario, si quieres ver la verdad, que el problema está en ti y corregirte, empieza viviendo con la fe que no hay más nada fuera de él, y ya vivirás el paraíso en este mundo. No se puede escapar a la realidad, el hombre debe vivir con fe. Punto. Debemos creer que todo problema que tenemos proviene del Creador, que solo con él tenemos intereses, que estamos solo en sus manos, que nuestros sufrimientos pasarán únicamente cuando él lo decida. Debemos entender muy bien y tenemos libre albedrío sobre nuestra vida y nuestro destino. Esto está en nuestras manos y no en la de otros. La vida de cada uno de nosotros es exactamente como nuestras acciones, y no existe la realidad de que el hombre sufra sin causa. Cuando verdaderamente retornamos al Creador, todo se transforma para bien. Cada hombre creyente confiesa que si se equivocó en su elección, fue solamente porque no tuvo ayuda desde lo alto, y tiene que recibir sus fracasos con fe y amor. En las manos de hombre no caeré, un hombre está en peligro, adelante de él el abismo, detrás de él hombres que lo quieren matar. ¿Qué es lo que debe hacer? Mejor será que salte al abismo que caer en sus manos, como ha dicho el rey David. Samuel 24:14. Caeré mejor en la mano del Eterno, porque muy grande es su misericordia, y en las manos de hombre no caeré. Esto es por la misma razón anterior,
porque cuando el hombre creyente está frente a un peligro natural, se apoya únicamente en el Creador rogándole con todas sus fuerzas que lo salve, entonces Él lo supervisa y le hace un milagro. Pero si por el contrario, cuando Él está frente a otras personas dirigiendo sus esfuerzos en su dirección y no levanta sus ojos solamente al Creador, entonces Él no lo vigila con completa supervisión y puede el hombre caer en las manos de sus rivales. Tanto más si se olvida completamente de la existencia del Todopoderoso y ve solo hombres enfrente de Él, entonces el Creador le retira su supervisión completamente y Él cae bajo las manos de sus enemigos. Hombres o serpientes. En el Génesis se encuentra el siguiente relato: José el justo fue el 11º de los 12 hijos de Jacob, los cuales formaron las 12 tribus de Israel. Siendo el hijo más querido por su padre y teniendo sueños en los que aparecía alzado por encima de sus hermanos, provocó la envidia de ellos. Lo odiaban tanto hasta el punto que decidieron matarlo. Cuando vio Rubén, uno de los hermanos, que los otros estaban decididos a realizar su mala decisión, lo quiso salvar. Por eso, les propuso que lo echaran a un pozo vacío. Es decir, vacío de agua pero lleno de escorpiones y serpientes venenosas. Supuestamente, hay acá una gran contradicción. ¿Qué pensó Rubén? ¿Qué acto de salvación es este? ¿De qué serviría tirar a José a un pozo lleno de alimañas venenosas? Ciertamente cuando cayera sobre ellas, lo morderían y lo matarían. Sería mejor que quedara José en las manos de sus hermanos y posiblemente podría despertar su compasión y no le matarían. La respuesta es la siguiente: Rubén sabía que José el justo es dueño de la fe. Estaba convencido que en el momento que José sintiera el peligro de las serpientes y los escorpiones, le gritaría al Creador con todo su corazón y ciertamente Él lo salvaría. Porque así lo estableció el Creador y advirtió al régimen de la naturaleza y a todos los ángeles designados a la conducción del mundo, inmediatamente después que el hombre le gritara pidiendo ayuda con todo su corazón, la naturaleza estará obligada a cambiar y a hacer su voluntad, a tal punto que transformará el mar en tierra firme, detendrá el sol en el cielo, el fuego no quemara y los leones no atacaran ni desgarraran. Por esta misma razón, Rubén estaba completamente convencido y seguro que así salvaría a José, a pesar de que sabía que el pozo estaba lleno de serpientes y escorpiones. Por eso es que está escrito: y lo libró de sus manos con firmeza, y no trató de librarlo de sus manos en forma dudosa. Porque los justos saben la fuerza de la plegaria, ellos saben con completa claridad que cuando el hombre grita al Creador con toda su alma, inmediatamente la naturaleza se transforma. Rubén no confió en la fe de su justo hermano en la prueba frente a seres humanos poseedores de libre albedrío, porque sabía la dificultad de resistencia en un examen como ese, y temió que en el momento de la prueba José se confundiera y se dirigiera a sus hermanos con súplicas de clemencia o con tentativas de apaciguamiento y convencimiento, diciéndoles: soy vuestro hermano, de vuestra propia sangre, o tengan compasión de nuestro Padre, etc. Y entonces, en vista que no confiaría únicamente en el Creador, su supervisión no sería completa sobre él, y los hermanos lo matarían sin ningún impedimento. Y así fue que cuando José fue echado al pozo, no se dirigió a las serpientes ni a los escorpiones con súplicas para que lo dejaran en paz, sino que clamó al Creador con todo su corazón, y Él lo salvó de ellos. Sabe ante quién estás parado cuando un hombre está frente a una persona que le lastima, por ejemplo, un conductor a quien detuvo un policía, o un marido a quien su esposa o sus hijos le apesadumbran, o la esposa a quien su marido o sus hijos afligen, u otros ejemplos semejantes. Tiene que decidir en forma inequívoca ante quién está parado. Si está ante el Creador del universo y tiene fe en Él, y no ante sus hijos, su esposa o el policía, entonces Él nunca lisonjeará, nunca suplicará, nunca hará ningún esfuerzo para influir sobre la otra persona para que le deje o que le obedezca. Tampoco se enojará, no despreciará y no maldecirá, sino que se dirigirá a quien le supervisa y le trajo esta prueba, el único que le puede ayudar, el Creador.
Y hay en esto distintos grados, porque incluso si recibió lo que le sucede con fe, es decir que habló con el Creador y se arrepintió, pero después, a pesar de todo, se dirige a la otra persona tratando de influir sobre ella. Esto es también un defecto en su fe, pues demuestra que todavía quedó en el lugar para pensar que el hombre que se encuentra enfrente suyo es una realidad por sí misma y que tiene alguna decisión en sus manos. Este hombre no vive la verdadera fe de que todos los seres humanos están en las manos del Creador y que se deben dirigir solo a Él y no a ningún hombre. El que dice yo fracasé es un orgulloso también cuando el hombre sufre como consecuencia de sus propios errores, fracasos y cosas parecidas que supuestamente dependen de su libre elección. Debe saber con certeza que solamente antes de errar tuvo el libre albedrío, pero ahora, después que ya se equivocó, tiene que saber así lo quiso el Creador. Y no perseguirse con autoacusaciones, cayendo en el desaliento. Cada hombre creyente sabe muy bien que cuando prospera en su elección es solo porque es ayudado por el Creador, esto lo confiesa con todo su corazón. Quien no piensa así, demuestra simplemente que tiene orgullo, como si estuviera diciendo yo prospere. También, cada hombre creyente confiesa, que si se equivocó en su elección, fue solamente porque no tuvo ayuda desde lo alto, y tiene que recibir sus fracasos con fe y amor. Pero cuando el hombre no acepta sus fracasos con fe, creyendo que también son obras del Creador, se debe a su arrogancia. El que relaciona sus fracasos consigo mismo, está claro que también relaciona sus éxitos a sí mismo. Por lo tanto, lo que dice la gente cuando tiene éxito, gracias a Dios, con la ayuda del Señor, por la misericordia de Dios, y cosas parecidas, en la mayoría de los casos son completamente superficiales. Porque la verdadera prueba de la fe es precisamente cuando el hombre fracasa y tiene que confesar que esa fue la voluntad del Creador, y que Él tiene un mensaje al no ayudarlo ahora. Por eso no tiene que inculparse y perseguirse, solo empezar a hacer la correcta elección desde el presente punto de partida. Ahora mismo tiene la nueva elección de aprender del pasado y rezar por el futuro. La regla que se deduce de esta sección es que en cada pesar o falta que tiene el hombre, sin excepción, tiene que creer así el Creador quiere. ¿Por qué y por qué? El hombre que está en el primer nivel de la fe, es decir que cree en la divina supervisión individual, está en la dirección correcta hacia una vida de alegría y felicidad. No obstante le falta el segundo nivel, porque pese a que cree que todo proviene del Creador, todavía puede hacerse las conocidas y famosas preguntas y tener quejas y rencores como por ejemplo, ¿por qué el Creador me hizo esto? No lo merezco. Soy una buena persona, ¿por qué tengo que sufrir? Fulano o mengano es más mala persona que yo y no sufre, ¿por qué?